Pero chiquillos, vamos a empezar con la clase del día de hoy, que es la última clase del dossier y además de eso vamos a ir repasando todo lo que hemos visto en estas últimas semanas relacionados con lo que es la civilización romana, principalmente de lo que hablamos del Imperio Romano, que es como lo más fuerte de este contenido. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre cómo este imperio ya no existió más, ya cómo fue la caída de esto. Ayer la Loreta me había preguntado cómo un imperio tan poderoso en el fondo de un momento a otro desapareció. En realidad, chiquillos, ya la historia es bien simple. El imperio, como yo les había mencionado ayer igual, ya había abarcado mucho territorio, ¿ya? Aquí si se dan cuenta, ya en la imagen, todo este territorio que está entre el color verde y el color amarillo es lo que había abarcado el imperio. Si se dan cuenta, es mucho. Si lo pudiésemos ver como de forma más geográfica, ¿alguien podría más o menos evidenciar qué continentes abarcó? A ver si se acuerdan un poquito más de geografía. Europa. Ya, Europa, perfecto. Europa, y habrán abarcado alguna otra parte. Es cosa de mirar el mapa nomás. Miren los nombres. Ahí se pueden dar cuenta. África. África, ya una parte de África, y también una parte Asia. ya de Asia, ¿O no? exactamente. Sí, exactamente, una parte de Asia. Entonces, si nos fijamos, fueron 3 continentes que abarcó, o sea, partes de los continentes, porque no fue completo. Europa fue prácticamente todo, ya, o sea, fue todo en realidad, porque aquí está Roma, por ende era más fácil abarcar estos territorios. Claro, pero para acá también fueron dominando. ¿Qué pasó, chiquillos? Era tan grande este territorio que era imposible administrarlo, era muy difícil, ya aquí Roma estaba haciéndole muy complejo porque eran varios pueblos, etcétera. Y además tuvieron unos, no amigos, ya unos enemigos del Imperio Romano, que eran los pueblos bárbaros o los pueblos germanos. A lo mejor lo han escuchado alguna vez, a lo mejor han escuchado de los hunos, ya a lo mejor han escuchado de los visigodos, de los francos, de los anglos, ya. Los hunos puede que lo hayan escuchado en alguna película. A ver, si alguien tiene memoria cinematográfica, ¿han escuchado los hunos? En Mulan. En Mulan, perfecto, ya. Los que han visto Mulan, aparecen los hunos, ya que es un pueblo bárbaro, un pueblo germano, y los representan muy bien, porque en realidad estos pueblos, que eran pueblos, ya así se llamaban, la misión que tenían ellos era invadir, ¿ya? Esa era su principal misión, invadir lugares, dominar territorios y principalmente les daba lo mismo si mataban niños, si mataban mujeres, si quemaban pueblos, y ahí en la película Mulan se pueden dar cuenta. No eran muy amigables y principalmente les importaba el ir dominando lugares solamente, ya haciendo la maldad que fuese, pero en realidad no tenían mucha compasión por el otro. Y entonces, acá el Imperio Romano sufre esta amenaza de estos pueblos germanos, y si se dan cuenta, aquí aparece en la imagen como los nombres de los pueblos germanos y aparecen flechitas. ¿Qué quieren decir estas flechas? Los lugares donde ellos van a ir a invadir, ¿ok? Entonces, como obviamente estaba esta amenaza, estaba la poca administración que podían ya realizar el Imperio Romano, hay un emperador que decide separar el imperio en dos, porque piensa que así va a ser más fácil. O sea, hay una parte donde la va a dominar un emperador y la otra otro emperador, ¿ya? Entonces dijo, va a ser más sencillo para poder administrarlo. Entonces el imperio se divide en el Imperio Romano de Occidente y de Oriente. El Occidente, para que ustedes sepan, es todo lo que pertenece a Europa, y el Oriente es todo lo que pertenece a Asia, ¿ya? Entonces se divide este Imperio Romano en dos. Pregunta, ¿creen que será eficiente dividir el imperio o creen que habrá tenido, no sé, consecuencias negativas para ellos? ¿Qué creen Yo ustedes? creo que por un lado fue bueno, porque ¿Ya? así tenía más control sobre cada área, ¿Ya? y Perfecto. por otro creo que pudo haber sido malo, ya que
no tenían como todo junto y como que cada una era como independiente de la otra, supongo, y como que se perdía la comunicación y como que todo se fue para abajo y murió. Exactamente, ya entonces, obviamente, bien como dijo la Cata, claro, por una parte es beneficioso porque cada territorio va a poder ser administrado, ya, y a lo mejor va a ser más sencillo. Pero ¿qué pasó? Estas invasiones germanas fueron haciéndose cada vez más frecuentes, por ende ya no van a tener este gran ejército del Imperio Romano, ya al dividirse en dos, ya se debilita, ya no es todo tan positivo como lo estaba antes, ¿ya? Entonces, aquí el Imperio Romano de Occidente es el que más caídas sufre, ¿ya? El que más se ve como no beneficiado de esta separación. Incluso la gran mayoría de las invasiones germanas son al Imperio Romano de Occidente. Al Imperio Romano de Oriente no lo toman tanto en cuenta ya al principio, sino que al Occidente van a atacarlo y principalmente. Entonces aquí ya cae el Imperio Romano y se forma algo ya que se llaman reinos, ¿ok? Ya a partir de estas invasiones empiezan a haber reinos, ¿ok? Entonces hay reinos de los francos, de los visigodos, empiezan otros imperios, ¿ya? Y fíjense bien, o sea, los mismos pueblos germanos, ya con las invasiones que ellos hacen, empiezan a formar otro tipo de administración, que en este caso son los reinos, ¿ya? O sea, ahora empiezan los reyes, ya no hay emperadores. Eh, entonces aquí ya cae el Imperio Romano de Occidente, pero ¿qué pasa con el Imperio Romano de Oriente? Se convierte en otro imperio, ya cambia de nombre, sino que se llama ahora el Imperio Bizantino. Y eso es lo que vamos a ver después, no estoy segura, chiquillos, si este año lo vamos a poder ver, porque creo que sacaron ese objetivo, pero si no, lo vamos a ver el próximo año, ¿ok? Y ahí está el Imperio Bizantino, que en realidad era lo que era el Imperio Romano de Oriente. Ya, aquí aparecen unas preguntas y las vamos a ir contestando entre todos. Es una comparación entre los dos mapas que yo les mostré. Entonces, en la primera pregunta dice, ¿qué zonas continentales están representadas en cada una de los mapas? El primer mapa se llama Invasiones Germanas al Imperio Romano. Es este mapa, ¿ya? Y aquí les preguntan, ¿qué zonas continentales podemos apreciar en este mapa? Ya les había hecho la pregunta. ¿Qué zonas continentales, qué continentes podemos apreciar en este mapa? ¿Qué zonas continentales se pueden ver en este mapa? Pregunto por tercera vez. No es tan difícil. Ah, pensé que lo estaba diciendo nomás. Europa, Asia y África. Europa, Asia y África. Por ende, eso tienen que contestar acá. Europa, Asia y África. ¿Ya? Europa, Asia y África. Y pregunta, en este mapa, que es la formación de los reinos germanos, ¿qué continentes podemos apreciar acá? Pregunta, de nuevo. ¿Qué continentes? Europa, Europa, ¿ya? ¿Cuál más podríamos ver? África, porque Ya, Asia y África también. Ya, entonces es la misma. Europa, África y Asia. Perdón. O sea, África está muy poquito, por si acaso, ya porque es solamente esta parte del norte de África que está como relacionada con lo que es la invasión de los pueblos germanos, pero principalmente es Europa y Asia. Ya. Segunda pregunta. Dice, ¿qué información nos entregan cada uno de los mapas? ¿Qué información nos entrega el primer mapa? ¿Yo qué puedo sacar acá de información? puedo sacar como cuánto territorio era ¿cómo se llama? La civilización romana. Y ¿Ya? por otro lado también puedo ver qué sectores invadieron los pueblos raros. Los pueblos germanos, perfecto, ¿ya? Es Ya, bien. Pero ¿qué más puedo ver acá? Ya, la Cata dijo, la separación. ya, bien, perfecto, ahí está. Yo puedo ver acá la separación ya del Imperio Romano, cómo quedó la división, o sea, Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. Esa sería la respuesta. La otra respuesta sería la cantidad de territorio
¿ya? O el total de territorio que abarcó el Imperio Romano en sí. Y la tercera respuesta podría colocar los pueblos germanos que empezaron a atacar o a invadir mejor lo que es el Imperio Romano de Occidente y de Oriente. Van respondiendo, ¿cierto? Porque la idea es que vayan haciendo esto juntos, vamos haciéndolo juntos. Ya. Y la segunda dice, ¿qué información nos entrega el siguiente mapa? ¿Qué información yo puedo sacar acá de este mapa que yo observo? Me gustaría, Cata, no responda si tienes la respuesta. Me gustaría que otro respondiera. ¿Qué puedo sacar yo acá de información al ver esto? Este, Que hay diferentes reinos. perfecto, ya que se forman diferentes reinos. ¿Qué más podría sacar de información? Miren el mapa y observen. Observen, analicen y respondan. ¿Qué podría yo sacar de información? Ya, hay diferentes reinos, pero por ejemplo, ¿qué tipo de reinos hay? Como el apellido de esto. Ya, pues chiquillos, si no es tan difícil, es cosa de ver nomás. ¿No se les ocurre? Ya están los reinos de los visigodos, el nombre de los reinos, perfecto. Ahí sí, si vamos, somos más generalistas, sería el nombre de los reinos. Bien, Maximiliano, que estaban entre los mares Mediterráneo y Atlántico, bien, perfecto. También podríamos decir que son parte del continente europeo y asiático. Podríamos decir ya el reino de los francos, ya como les dije anteriormente, los nombres de los reinos que son relacionados con los pueblos germanos. Ya, o sea, esta información yo puedo sacar de acá. Completaron esta información, ¿cierto? Para Sí, bien. continuar. Ya bien, Cata, que acapara una parte de África, etcétera. Bien, entonces, voy a leer esto como para ya finalizar lo que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces dice que a partir del siglo III después de Cristo, que vamos a hablar de eso, el imperio entra en crisis. Ya las causas que explican su decadencia son múltiples y aún se debaten entre historiadores. Entre el año 395 después de Cristo, para frenar la crisis, el emperador Teodosio divide el imperio entre Oriente y Occidente. Sin embargo, no da resultado. Los pueblos germanos durante siglos habitaron en las fronteras del imperio, ¿ya? Comenzaron a influir en la política romana, tanto en la diplomacia como en la guerra, y paulatinamente se fueron asentando de forma definitiva en los territorios del imperio, o sea, fueron invadiendo. En el año 476 después de Cristo, el germano, ya, o de Odoacro, perdón, tomó la ciudad de Roma, depuso al emperador y se proclamó rey de Italia. O sea, ahora empieza Italia, ya lo que es el reino itálico. Este evento ha sido interpretado como el final del Imperio Romano de Occidente. Ya, o sea, ya lo que les decía, todos los pueblos, estos que estaban aquí como alrededor, estaban esperando de que en algún momento poder ingresar. Lo hacen cuando se divide el imperio, ya, y ahí ya el Imperio Romano decae y ya no existe más, ya. Chiquillos, les había dicho que hoy día vamos a hablar un poquito de qué tenía que ver Jesús con todo esto. ¿Se acuerdan? ¿Alguien pudo averiguar algo o preguntarle a algún familiar que fuera más religioso o se les olvidó? Porque yo averigüé para que fuéramos conversando. Pregunté, pero no conseguí respuesta. Preguntas, no hubo respuesta. Ya. Eh, miren, Jesús, voy a poner religioso ahora. Ya. Jesús, ustedes saben que empezó él a promulgar, ¿cierto? La palabra de Dios, ¿cierto? ¿Saben esa parte? Ustedes han tenido religión y por último en su familia a lo mejor se habla, sobre todo cuando es Semana Santa, ya. Jesús empieza a promulgar la religión, ¿cierto? Que hay años de Jesús que él no hace nada, ¿cierto? Pero hubo sus 3 últimos años, desde que él tiene 30 años hasta los 33 que muere, que él empieza a difundir lo que dice la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Mucha gente creyó en él, ¿cierto? Mucha gente creía en los milagros que él hacía, está escrito en la Biblia, bueno, los que a lo mejor han leído la Biblia o saben de esto un poquito más, a lo mejor alguien que ha hecho la primera comunión tiene más información sobre esto. Y Jesús resulta que donde él estaba realizando esta promulgación, ya esta evangelización, era una parte del territorio romano, del imperio romano. O sea, por este sector, ya que miren, principalmente este,
ya era donde Jesús estaba realizando su predicación, estaba predicando su palabra. Resulta que obviamente esto era parte del Imperio Romano. Y acá hay una ignorancia muy grande del pueblo donde Jesús estaba promulgándolo. Y Jesús decía que era el rey, ¿cierto? Él es el rey de Nazaret. ¿Lo han escuchado eso, cierto? Que él decía que era el rey, que era el hijo de Dios y que en realidad prácticamente... no quiero decir que era como el mejor, él nunca dijo eso, sino que Mesías. el Mesías, mira qué buena palabra, ya él decía que era el Mesías. Imagínense, ¿cómo se habría sentido el emperador cuando supo eso? Que había un rey, un Mesías, que había un... Yo creo que hubiera dicho como, ¿qué se cree este? Si yo soy el emperador, yo soy lo mejor de lo mejor. Y eso. Exactamente, eso mismo pasó, ¿ya? Dime, Jimena. O quizás también se sintió amenazado por él y por eso lo mandó a matar. Perfectamente, ¿ya? Entonces, recuerden que no había nadie más... voy a... espera un poquito. Ya, recuerden que no había nadie que podía superar al emperador. Ya, ¿se acuerdan que yo les había dicho eso? Que había una... era tan egocentrista lo que hacía el emperador que él solamente quería que la gente lo aclamara, lo proclamara a él. ¿Ya? Entonces Jesús obviamente era un tipo de amenaza, bien como dijeron las chiquillas. Entonces resulta que mandaron a matar a Jesús. ¿Y quiénes lo matan? El ejército romano. Y ahí por eso la relación que ustedes hicieron ayer con las películas que han visto de la muerte de Jesús, que está este ejército con esa vestimenta que es típica, y matan a lo que es Jesús, porque obviamente estaba proclamando, estaba diciendo la palabra de Dios en lo que era el territorio del Imperio Romano. Por ende, no estaba cumpliendo las leyes, no estaba respetando al emperador, ni nada de eso. ¿Ya? Entonces, la gente en ese tiempo era tan ignorante, en realidad, chiquillos, algunas personas eran tan ignorantes que creían mucho en que el emperador prácticamente tenía la razón de todo. Y aquí es como le hacen sufrir a Jesús, ¿cierto? Le clavan las manos en la cruz y todo eso. Pero fue un tema solamente de ignorancia, ¿ya? De no aceptar al otro, de no acatar que otro puede venir y decir algo que a lo mejor, quién sabe si era verdad o no. Ya, ¿algo que agregar a eso? Para ya ir finalizando esta parte de la última clase. ¿No? ¿Nada que agregar? Ya, espero que les haya quedado clarito esa parte. Ya, vamos a ir realizando un breve repaso, ya que en realidad muy cortito, porque en realidad hemos hablado en todas las clases sobre lo que en realidad fue Roma. La primera clase ya hablamos sobre el origen y la ubicación de Roma. Ya el origen dijimos que eran dos tipos de orígenes que se veían en Roma, que primero era un origen más mitológico y otro era un origen más histórico. El origen más que estaba relacionado como con esta leyenda de Rómulo y Remo, ¿cierto? Era el de la loba. ¿Alguien se acuerda de eso? Que quizás pudiese decirlo. Sí, se trataba de que era una amenaza porque ellos iban a ser herederos del trono, entonces los mandaron a matar. Entonces, para que no los mataran, los dejaron en una canasta en el río, y para que no los mataran, y los encontró una loba y les dio de amamantar. Por eso sobrevivieron, y después los encontró un campesino, les contó la historia y quisieron fundar una ciudad, cada uno por su parte, y en una parte él puso una regla y él la pasó borracho y lo mató. Perfecto, ya, y en honor a su hermano, ¿cierto? Que había matado, su propio hermano, le puso Roma a la ciudad. Esa es la parte bien, Loreto, súper, muy bien, te quedó súper claro, hizo excelente porque después lo vas a volver a ver a lo mejor y te vas a acordar de la leyenda. Eh, Esa es la parte como más que no podemos decir que es verdad o que es mentira porque en realidad es una leyenda. Pero tenemos una parte que es más histórica, que dice que se juntaron unos pueblos que eran griegos y unos pueblos que eran de los latinos, se juntaron, se fusionaron, sus culturas, todo, y formaron lo que era Roma. Ya Roma se ubicó en lo que es la península itálica, actualmente Italia, ya, y es súper importante en realidad la civilización romana porque tiene tres periodos relevantes.
¿Cuál es el primer periodo que tiene políticamente? Son 3 periodos. El primero La sería monarquía, la monarquía, la segunda la república y y la el imperio. tercera el imperio. De las 3, ¿cuál fue la más relevante? La más importante. ¿Cuál podrá ser de las 3 la más importante de todas? Juéguensela por una. Da lo mismo si está bien o está mal. ¿La República? La Ya, república República. o el imperio. ya, la república o el imperio. La monarquía sí está, pero en realidad no tiene mucho. Era con piola. Ya, era piola, podríamos decirlo así. Ya, república o el imperio. Ya. ¿Por qué podríamos decir que la república no fue tan relevante? Porque en realidad tuvo de 7 a 8 reyes, no se realizó mucho acá, sino que lo más importante fue la república, ya, y después viene el imperio. Son las dos. ¿Por qué la república? Porque en la república el Senado, ya que son los senadores, tienen la palabra, tienen la votación, tienen lo que es la política en sí, como un tipo de democracia. El imperio es importante por la cantidad de años que duró y por el territorio que abarcó. Ya, así que ahí tenemos las dos como relevancias. Claro, exactamente. La república, piensen que hasta el día de hoy los países tienen república. Nosotros somos la República de Chile, ya por ende, por eso también es importante, porque sacamos cosas de lo que es Roma, herencia romana. Entonces, por eso es importante. El imperio es importante por los legados que nos dejaron, por la romanización, por el ejército, por el coliseo y todas esas cosas que hemos visto. ¿Ok? Ya, la ubicación geográfica, ya lo había dicho, la península itálica, actualmente Italia, este tipo de bota que existe, que la gente le llama así, pero es cierto. En realidad, Italia es súper montañoso, hay muchos ríos, está entre mares, por eso también es tan importante. Por ende, eso hace que la condición del suelo sea mucho más rica para tener una agricultura y el subsuelo igual. ¿Ok? Después vimos lo que era la República Romana. Bueno, ahí hablamos sobre que la sociedad se dividía en dos tipos, ¿cierto? Había unos que se llamaban los patricios y otros que eran los plebeyos. ¿Se acuerdan de eso? Los patricios, pregunta, ¿quiénes eran? ¿Qué importancia tenían en la sociedad romana? Eran como los más ricos. Eran como los más ricos, ¿cierto? Y además de los más ricos, ¿qué más tenían? Eran los que tenían el derecho de la palabra. Eran los que tenían el derecho de la palabra, eran ciudadanos, tenían Eran, derechos. ah, Ah, y tenían poder, ¿ok? O sea, ojalá haber sido patricio en esa época, ¿cierto? Eh, Pregunta, los plebeyos, ¿qué características tenían? Aquí está. eran los que no tenían derecho, ¿Ya? como los no ciudadanos, Ajá, y eran como, como los comerciantes y todo eso, como más bajo. claro. O sea, como la clase media y la clase baja, ¿cierto? Ya, perfecto. También, ya, había magistratura. Las magistraturas, recuerden que son las instituciones, administraciones que van regulando lo que es la ciudad o la gente. Y esta magistratura, que aquí era un dato muy importante, eran gratuitas, ya, o sea, que no recibían sueldos. O sea, la gente lo hacía por el amor a la política. Si lo comparamos a la actualidad, obviamente ya no se hace por tanto amor a la política, sino que muchas veces se hace por amor a otra cosa, a la plata, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el año pasado hablamos de los diputados, los senadores, cuántos ganaban, los ministros y todo eso? Y ahí ustedes decían que gana de ser diputado o algo así. Ya, perfecto. Entonces, en los patricios ya eran los nobles y los senadores, los hombres libres iban a ser los plebeyos y los soldados, y los esclavos iban a ser solamente esclavos, o sea, eran prisioneros. Los esclavos no eran hombres libres porque ellos sí tenían que realizar trabajo pesado, trabajo duro. En cambio, acá sí eran hombres que tenían libertades, entre comillas también. Ya, y por último vimos el Imperio Romano, que aquí no vamos a abarcar mucho, pero sí que dijimos que el Imperio Romano tenía como máximo representante. ¿Quién era el máximo representante del imperio? ¿Cómo se llamaba?
o sea, no tenía un nombre. Emperador. El emperador, ¿cierto? Y hubo muchos emperadores que pasaron por el imperio, por lo general son los hijos del emperador, es hereditario, ¿cierto? Y hasta que no se muera esa persona, no puede haber otro emperador. Muchas veces, no sé si han visto la película El Gladiador, insisto que la vean, se intentaba matar al hijo de, ya, para que no fuera el emperador, o muchas veces los hijos mataban a los papás para que poder tomar el cargo. Este imperio se hizo también conocido por su gran ejército, que lo vimos, ¿cierto? Que era este tipo de vestimenta que tenían estas estrategias. ¿Qué estrategias recuerdan que tenía el ejército? ¿Se acuerdan de alguna estrategia? Formación tortuga. La formación tortuga, ¿cierto? ¿Alguna otra que recuerden? Lo de los escudos. Los escudos, ¿cierto? Esta formación como en B que tenían, y bueno, tenían varias otras más. Gracias al ejército romano pudieron ir invadiendo otros lugares y terminó siendo lo que es el gran imperio romano en sí. ¿Ya? Y por último, obviamente al invadir, al ir tomando territorios, no solamente se invade territorio y dice ya tú eres del imperio romano, sino que se le da la cultura, ya la cultura de este Como imperio. que también invaden la cultura y la introducen en la suya. Exactamente, ya se introduce la nueva cultura, es como que si estuviéramos acá y llegaran, no sé, Estados Unidos y nos invadiera ahora, actualmente, y nos dijera ya, ustedes van a tener que ahora empezar a hablar inglés, tener a lo mejor, tipo de alimentación, van a tener que tener nuestras costumbres, nuestra religión, etcétera. ¿Cómo quedaríamos nosotros? En shock, porque obviamente nosotros ya tenemos nuestra cultura. Y de hecho eso hicieron acá. De hecho, eso hicieron acá. Ya lo que fue América, fuimos invadidos por los españoles, por los europeos. Italia también invadió acá, Francia, Inglaterra, y ellos nos impusieron su cultura, y Roma hizo lo mismo en su momento. Portugal también, gracias Cata, ahí también me había faltado algo. Y también impusieron su cultura a los lugares donde ellos iban invadiendo. Si lo vemos por un tema de derechos, está súper mal, porque obviamente cada lugar tiene su propia cultura, pero obviamente en ese tiempo no existían los derechos y quedaba exactamente lo mismo. Ya, o sea, el que era más fuerte, que tenía mayor ejército, etcétera, podía hacer lo que quisiera. Ya, entonces obviamente aquí se dio la religión, el derecho romano, el urbanismo, etcétera, etcétera. Y al final terminamos con lo que es la caída del imperio, que en realidad lo vimos al principio de la clase, así que no lo voy a volver a repetir. Yo tengo una pregunta. Pregúntenme ahora. ¿Cuántos años o aproximado duró desde que se dividió el territorio a el imperio romano de Occidente y el Oriente a la caída del Occidente? Muy buena pregunta. Poco, ¿ya? Mira, fue en el año 395 después de Cristo, ¿ya? Y en el año 476 después de Cristo. O sea, fueron casi 100 años, no alcanzan a ser 100 años, ya lo que alcanzó la división. O sea, fue muy poco para lo que duró el Imperio Romano, que duró siglos, ya fue muy poco lo que alcanzó a estar dividido, porque en realidad las invasiones germanas fueron mucho más fuertes que lo que ellos tenían en ese entonces. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, ya para ir finalizando? No sé si tienen dudas, preguntas, etcétera, etcétera. Sí, vamos a hacer un trabajo. No sé si vamos a hacer un trabajo. Vamos a hacer, es que estoy pensando todavía qué podemos hacer. Ya no quiero hacerles guía ni nada de esas cosas. Así que van a saber cuando sea la semana de evaluación, porque eso es a la vuelta después de este receso, ¿ya? Pero por mientras, relájense, estudien cuando tengan que estudiar, les va a ir bien porque yo sé que fuimos hablando y obviamente no les voy a preguntar cosas para perjudicarlos, muy por el contrario. ¿Dudas o preguntas de la, de la asignatura, o sea, de la asignatura, del contenido? ¿Les quedó claro? ¿Entendieron? Eso me interesa. Si me pudiesen ir diciendo, sería súper bueno para mí igual, para yo poder ir mejorando, quizás para las próximas clases. ¿Sí? Es que ya, perfecto. Ahí sí me gusta que... Mira, qué buena. Los germanos eran alemanes. Mira, los pueblos germanos en sí,
se llamaban germanos porque eran varios pueblos, incluso se llaman pueblos bárbaros, ¿ya? Pero Germania, ¿ya? Fue uno de los pueblos que es como la herencia de los alemanes, ¿ya? Como que se hizo el reino germano después. No sé si estará acá. No, no está aquí todavía. No, después cuando veamos eso vamos a ver dónde están los pueblos, pero sí, el pueblo germano, el reino germano es de los alemanes, pero los pueblos germanos en sí no. ¿Me entiendes o no? Sí. Ya, ya Vicente, sí, no importa. Ahí puedes ver el video miren, yo les recomiendo si les quedó dudas o algo, en YouTube coloquen, no sé, invasiones del pueblo, de los pueblos germanos. Si quieren aprender quizás un poco más, de ahí les van a ir saliendo. Les recomiendo nunca ver videos más de 15 minutos, de 20 minutos en YouTube. Ahí ya como que se alarga mucho. Vean videos más cortitos que al final explican lo mismo. Dudas, preguntas, si no para ya ir finalizando. Voy a cerrar el dossier. Ya, voy a ir preguntando de a uno para ver si les quedó clarito. Que tengan exactamente lo justo y necesario. Yo he visto algunos del National Geographic, o no, del History Channel, y son eternos. Onda, 2 horas. Y 2 horas para ver un documental es mucho rato y a veces aburren un poco. A veces es mejor ver algo más pequeño para que te vaya quedando más claro. ¿Ya? Ya. Cata Pérez, usted Yo veo esos documentales de 1 hora. sí, y hay algunos muy buenos, ya, pero hay algunos que son muy extensos y que de verdad redundan en lo mismo. Cata Pérez, ¿te quedó claro todo? ¿Alguna duda o Sí, algo? Ya, perfecto. Loreto, hasta el momento no se me ha ocurrido ninguna duda, así que ya, estamos bien. perfecto. Loreto, Sí, me quedó súper claro. Martina Rojas, Sí, no tengo ninguna duda. perfecto. Jimena, Sí, tía, todo claro, no tengo ninguna duda. excelente. Victoria, Victoria. Ya, Victoria está en algún lado. Montserrat, ah, ya, sí. Monse, ahí también si pudiese responder en el chat por último. Ya, perfecto. Christopher Rojas, ¿todo claro? ¿Alguna duda, pregunta? Ahí sí puedes responder. Chiquilla, tiene el audio, por si no es tan difícil activarlo. Isidora, Astudillo. Todo claro. Gracias. Y sí, Carla. La Carla ahí también en el chat. Patricio, Patricio me había respondido, pero igual. Todo claro. Todo claro, perfecto. Sofi, ya, perfecto. La Cami Farías. Estamos bien, me gusta eso. Vicente, el historiador. Vicente, no, no sé qué Todo va. bien. Todo El bien, ya bien. historiador no, porque no. Ya bien, Vicente. Cristóbal Cosmeli, Todo bien. todo bien, perfecto. Laura, María Laura Novoa. Ya, la Laura sí puede responder en el chat. ¿Y Joel? Ahí Joel que participó harto en clases. ¿Alguna duda o algo? Ya, ahí los que no me respondieron, supongo que es porque no pueden activar el audio. Ya, ahí sí, bien, perfecto. Ya, chiquillos, eso sería por hoy. Un agrado haberlos visto nuevamente, o bueno, haberlos escuchado porque no los veo, pero los escucho. Así que nos estamos viendo ya la próxima semana. Que disfruten esta semana de descanso, chiquillos, y que estén bien. Chao, chao. ¿Tía Imperio abarcó toda Europa?